introducción del libro del esclavo, este libro trata acerca de un hombre joven que es esclavo de sí mismo, ya que es una persona que no es feliz, vive con rencor y resentimientos, coraje, etcétera, y varios sentimientos encontrados. Culpa a él a sus padres y a sus hermanos y hasta a su novia por lo malo que le ha ido en su vida. En un arranque por querer olvidar, el joven se emborracha y toma unas pastillas tóxicas para querer sentirse libre, pero lo único que esto provoca es un fatal accidente que lo deja en coma por muchos meses. A lo largo de este libro se van desarrollando varios temas acerca de cómo las personas somos esclavos de nosotros mismos, de cómo vivimos en una sociedad que nos siembra ideas erróneas de lo que es la felicidad, de que crecemos con cierta mentalidad de lo material que no es tan importante, lo que nos da la felicidad, y así seremos infelices. Este joven, una vez que queda en coma después del terrible accidente que sufre, comienza a reflexionar acerca de lo que ha hecho con su vida, que ha vivido esclavo toda su vida, culpando a otros por su supuesta infeliz vida. Los recuerdos que le hacen daño, una voz dentro de él le ayuda a cambiar su forma de ver la vida, lo que era libre de sus actos y que pudo haber elegido o no cometer los mismos errores y poder haber visto la vida diferente, dejando atrás los resentimientos y vivir una vida feliz y libre. Principales valores y enseñanzas de este libro. Un valor muy importante que nos está mencionando es a valorar la vida. Este joven que fue el que sufrió el accidente, pues no tenía idea antes de sufrir el accidente que pues tenía mucha suerte de estar vivo, de poder tener a su familia, de poder tener un trabajo y pues obviamente también de pues la capacidad de moverse. Otro valor muy importante es el de la familia. Se quejaba constantemente tanto de su esposa como de sus padres, de su hermana. Decía que pues no lo comprendían y pues de hecho hasta tenía relaciones poco estables con ellos. Una vez que le pasó el accidente empezó a valorar más pues todo lo que hacían por él y pues también se dio cuenta que en su trabajo igual el estrés a veces que le ocasionaba pues le generaba problemas y él sentía que no valía para nada la vida, que no tenía pues ninguna solución. Muchas veces nosotros nos encontramos bajo algún estrés, ya sea laboral, personal, y creemos que pues no tenemos nada, que no lo podemos solucionar, que la vida no vale. Sin embargo, hasta que uno está en una situación más grave donde tiene limitaciones, se da cuenta que la realidad es que pues somos muy afortunados con el simple hecho de vivir y pues de que también nuestros familiares sigan con nosotros. Muchas personas no tienen padres, son huérfanos y aún así ellos pues le ponen mucho empeño a la vida y siguen adelante. Y uno que tiene todo a veces no se da cuenta de eso, al contrario, siente que pues todo lo que uno hace está mal. A mí me ha pasado, de hecho, hay veces en las que yo digo, no, ¿por qué me pasa esto a mí? Quisiera hacer esto, quisiera lo otro. Pero la realidad es que pues la vida no es perfecta, siempre va a haber algo que no nos parezca. De eso se trata la vida, de pues uno superarse, de seguir confiando en uno mismo, de ver qué hacemos y también pues obviamente de valorar todo lo de nuestro alrededor. ¿Qué aportaciones y reflexiones nos dejó el libro? En primer lugar, nos hace valorar nuestra vida, es decir, el simple hecho de estar vivos. Nos sumerge en el análisis de muchas de las cosas que suceden. Nosotros mismos somos los arquitectos de nuestro presente, pero también podemos ser arquitectos de nuestro futuro. Y nuestra felicidad no depende de nadie ni de cualquier situación o objeto. Que no debemos adoptar responsabilidades y angustias que no nos competen y que somos totalmente libres, solo que nosotros mismos nos volvemos esclavos de nuestros miedos, complejos y frustraciones. ¿Cuáles son los mensajes más importantes de este libro? En este caso, el joven, en el capítulo, me parece, número 11, se arrepiente de todo pues lo que había hecho mal
y hace unas cartas personales para toda su familia, para su esposa, para hasta la enfermera, pidiendo perdón y arrepintiéndose pues del maltrato. Creo que es una parte muy importante que nosotros a veces olvidamos, que es el de perdonar o pedir perdón por algo que pues nosotros sabemos en lo que hemos fallado. Esto nos ayuda a liberarnos también de los problemas o del estrés, porque eso es lo que nos ocasiona estrés, que nosotros no decimos lo que sentimos y pues obviamente nos sentimos frustrados. Otra parte muy importante, sobre todo pues como profesional en el libro, fue cuando lo querían desconectar totalmente y pues él se dio cuenta de todo lo que se estaba involucrando, que pues iban a donar sus órganos. Ahí en la parte profesional es por lo de la enfermera y el médico, ya que pues no estaban haciendo su trabajo como tal, solamente lo que querían pues era ganar dinero, pero gracias a esta situación fue que el joven pues se dio cuenta que tenía que valorar más todo lo que tenía, pues, porque a lo mejor podría estar en en otra situación mucho peor, que pues necesitara la donación de algún otro órgano. Y pues lo que al final le dio la fuerza para poder reaccionar fue que pues su hija nació y pues obviamente él tenía toda la intención de estar con ella. ¿Qué capítulo o qué capítulos son los más relevantes de la historia? Pues consideramos que son 3 capítulos. El primero, que sería el capítulo número 3, porque en este capítulo es en el que nos dice que el personaje ya empieza a tener como ese cambio en su mentalidad y empieza a reconocer pues todos los errores que tuvo anterior, y eso fue gracias como a una pesadilla que tuvo en donde él sueña que es una marioneta. Entonces cuando se despierta, cuando logra como despertarse, no completamente del coma en el que está, pues como que asocia lo que está viviendo al sueño que tuvo, y en base a este sueño pues es que él puede como que empezar a reflexionar. Ese es en el capítulo 3. En el capítulo 9 es cuando él empieza como que a tener una mejoría, pero no al 100%. Y en este capítulo cambia la enfermera y el médico, que fueron los que planearon pues como no tratamiento, pero otro destino para él, en el que pues lo iban poco a poquito a ir como desconectando para poder donar sus órganos, pero pues el protagonista se da cuenta del plan que ellos tenían, y más allá como de querer cambiarlo, pues lo que el libro refleja es que él lo acepta. Entonces también en ese capítulo pues él igual empieza como que a reflexionar un poquito más y a aceptar lo que pues ahora sí como que lo que le va a pasar, y él no espera como cambiar las cosas. Y el otro capítulo es el capítulo 13, que es en el que pues finalmente logra como salvarse de ese plan que tenía, porque esto es gracias a una de sus hermanas que llega y pues como que se da cuenta, no se da cuenta, pero lo ayuda a que no le pase lo que tenían planeado para él, y pues él pueda empezar a mejorar. ¿Qué personajes considero que tienen un papel importante en la historia? Pues principalmente obviamente es el protagonista, porque él es el que vive toda la historia y el que vive todos los cambios y todo el proceso. Otros personajes que también considero relevantes en la historia pues es el médico y la enfermera, que llegan como a querer cambiar todo, y eso también ayuda de cierta manera pues al protagonista a que su mentalidad empiece a cambiar. Y el tercer personaje que yo considero importante pues es Graciela, su hermana, la que llega y lo reanima para que él pueda pues despertar. ¿Cómo se relaciona el libro con los temas vistos en clase? Yo considero que son 3 temas los que se relacionan directamente con el libro principalmente. En el libro, el protagonista, al quedar en coma, empieza a hablar con su conciencia. Entonces, yo considero que es un poquito encaminado hacia el coaching, porque como tal solamente es una guía. Y la teoría del coaching nos dicen que
no nos dicen qué tenemos que hacer, solamente es una guía lo que hace la conciencia con este personaje. El segundo, yo creo que es el mindfulness. Hay una parte en el libro donde él está consciente de que está en coma, de que no se puede comunicar con las otras personas. Empieza a entrar en una desesperación y lo que hace es empezar a tranquilizarse a través de su respiración. Entonces siento que va muy encaminado hacia este tema y empieza a dejar de juzgar las acciones de las demás personas. A través del libro se va desarrollando este personaje. Al principio lo vemos como un ser muy que tiene como mucho resentimiento. Entonces ya para el final, a pesar de que la enfermera y otro médico lo quieren desconectar, tampoco los juzga. Siento que esto nos habla de inteligencia emocional. Siento que así se desarrolla los temas que vimos en clase con este libro. Bueno, les vamos a dar las conclusiones de este libro. Mucha gente está acostumbrada a sufrir y a ser infeliz, tan acostumbrada está que hacen la infelicidad parte de su identidad y de su personalidad. Por eso les es difícil estar bien. Es por eso que se enfocan en lo negativo y se olvidan de todas las bendiciones que reciben diariamente. La gente no te desilusiona, simplemente hace lo que puede hacer y si no coincide con lo que tú crees que deberían hacer, entonces tú te desilusionas. Este libro se nos hizo muy interesante, ya que nos ponemos en el lugar del protagonista y nos damos cuenta de que es real todo lo que nos dice y nos trata de hacer entender. Somos esclavos de nosotros mismos, de nadie más, de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de los pensamientos que tienen los demás hacia nosotros y que influyen en nuestra vida cotidiana. Cuando los pensamientos de los demás no los terminamos de creer y no los dejamos influenciar, ya que ellos pues no viven nuestra vida. Somos esclavos de la sociedad, de los estereotipos que nos marcan continuamente y nosotros dejamos que esos pensamientos se conviertan en nuestros propios pensamientos y el libro nos dice algo que es cierto, que al protagonista no le dicen que es un imbécil, sino que no puede hacer nada bien, el que piensa no es verdad, pero estos pensamientos son los mismos que él se repite cuando algo no le salía bien y como es cada uno de los pensamientos que creemos que no son y no nos van a influenciar. Si nos ponemos a reflexionar, nos damos cuenta de que sí, en realidad nos afectan y sí influyen en nuestra vida. Trata como que hace que nosotros hagamos un examen para que así podamos darnos cuenta lo que es que hacemos bien y lo que hacemos mal. Hay que analizar nuestra vida y darnos cuenta de que nada es tan malo como nosotros pensamos y que al parecer si nos lo proponemos no seremos infelices como pensamos. Lo que más puede llenar nuestra vida de sufrimiento y de frustración es creer que somos responsables de lo que otros sienten, piensan o hacen. Todo el mundo está listo para llenarse de culpa, de dolor y sufrimiento de otros, como si eso nos ayudara en algo. Creer que alguien depende de nosotros para ser felices o estar bien es muy arrogante, es una carga inútil y demasiado pesada. Cada quien tiene la responsabilidad de su propia vida. Este libro, que si lo analizamos y entendemos, nos da una gran enseñanza y la cosa se pone en práctica cuando lo aprendemos y no dejamos influenciarnos por las demás personas.